Bueno, y aquí los tenemos, ¿no? Los principales dirigentes de la Cámpora. La gente los conoce poquísimo, Edgardo, pero sí, tienen muchísimo poder, ¿no? Sí, un poder que aumentó y mucho después de la muerte de Néstor Kirchner. Porque, a ver, ¿qué es lo que se dijo en su momento? Que estaban creciendo dentro de lo que es todo este proceso del kirchnerismo que empezó en el 2003, pero que en realidad con Néstor Kirchner crecían, pero no les daba el rol que ellos querían tener. Es como que los tenía ahí, a los jóvenes de la Cámpora. En cambio, con Cristina Kirchner tienen un papel preponderante ahora en la vida política nacional. Insistimos, con puestos importantes en el Congreso de la Nación, legislatura bonaerense, legislatura porteña, en empresas del Estado y también en el Gabinete Nacional. En el Gabinete Nacional, con la figura ascendente de Axel Kicillof, que ya en esta semana Cristina Kirchner lo mencionó 2 veces en su discurso como un referente. Y vamos a hablar con Laura Di Marco, que es la periodista autora del libro de la Cámpora. Lo que pasa, ella nos va a explicar, a ver, cómo es. Kicillof se unió, fue el último en juntarse con ellos, pero por supuesto que vamos a empezar después con quien está acá, que es Máximo Kirchner, que es un poco el jefe político de la Cámpora. Seguro. En las sombras. Laura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir acá. Bueno, primero la Cámpora te hizo un gran favor, ¿no? Porque recomendó que no se compre tu libro. Excelentes gerentes publicitarios. Y esta es bestseller. Sí, es bestseller. Va por la 4ª edición. Ajá. La Cámpora. Se largó la 4ª edición. Sí, fue algo la gran campaña fuerte. publicitaria te la hizo la propia Cámpora. No, a ver, yo lo que creo es que la Cámpora es una organización muy hermética, con mucho poder, de la cual la gente no sabe nada, que gestionan lugares sensibles como aerolíneas, tienen lugares en ANSES, ocupan lugares en ANSES importantes, bueno, ministerios, medios de comunicación, gestionan recursos que son de todos y la gente no conoce nada de esto porque ellos solamente dan entrevistas a periodistas amigos o simpatizantes con los cuales cuando no hay preguntas incómodas hay publicidad. Ahora, hablan ¿no? poco también. Hablan poco. Claro, hablan poco y cuando hablan es como que son dos monólogos, ¿no? El país tiene 2 monólogos. Por un lado, el periodismo militante y la Cámpora hablando con ese periodismo militante en donde no hay preguntas muy incisivas, digamos, y por el otro lado, bueno, el periodismo profesional tratando de ¿Cómo hiciste para hablar con descubrir los que hablaste de ellos? Yo lo que quiero aclarar, porque me incomoda algo, que es el país está muy polarizado y justamente el mail de la Cámpora creo que pone a este libro en una sintonía antikirchnerista que no es. El libro tiene muchísima información, es una investigación basada en datos, en hechos, en documentos. Ahora acá lo veo al Canca Gullo, yo estuve en su casa, en la casa del Canca Gullo hace unos meses, hablando de... O sea que hablaste con la gente de la Cámpora aparte de Gullo, ¿no? Sí, sí. Y fue muy interesante la conversación con el Canca porque él me hablaba de los 70 y muchos, después cuando yo volví a casa y empecé a mirar, bueno, de qué cosas habíamos hablado, muchos de esos jóvenes de los 70 que militaban en Montoneros y que fueron masacrados, son los padres de muchos chicos de la Cámpora, que fueron criados en muchos casos por militares, por gente que los apropió. Pero vos sabés que... Sí, yo hablé con ellos, sí. Claro. Sí. Vos sabés que, digamos, primero recomendaron no comprar tu libro y eso, no, digamos, te hizo un favor, yo creo. Y después dicen, bueno, lo que pasa es información vieja, no es como funciona ahora, como para desacreditarlo el libro. Sí, lo han tratado de desacreditar de 1000 maneras. Yo, por ejemplo, escuchaba a la presidenta, traje algunos tramitos que me parecen interesantes, pues yo digo, la presidenta quizá es poco cuidadosa cuando lanza calificativos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, me refiero a esto de cuando se generó esta discusión en relación a cuando el colega de Clarín escribe que muchos de ellos vienen de padres montoneros, con lo cual ella dijo algo así como que está en sus genes, como si fuera Mengele, como si eso se transmitiera genéticamente. Y la realidad es que cuando yo hice la investigación de la Cámpora, lo que sucedió es que post-2001 empiezan a reunirse militantes de hijos y líderes emergentes del 2001 con viejos militantes revolucionarios, porque el país se había quebrado, la vieja política se había quebrado, y empiezan a reunirse en la sede de hijos. En esas reuniones está Felisa Micheli, está la ministra de la cual ya sabemos su final, no muy feliz. Está, por ejemplo, Pancho Talento, que hoy es cónsul en Miami y que fue el presidente de la FUBA en el 1972 y que, bueno, militaba en la Juventud Peronista.
y empieza a encontrarse como chicos como Iván Hein, que era el presidente de la FUBA del 2002, o sea, con 30 años de diferencia se encontraban dos generaciones. Ahora, ¿y cómo se despliega esta generación de la Cámpora? No, lo que te digo de la es de Kunkel, que es la nuestra también, es decir, ellos tienen mucho más poder que lo que uno se imaginó que podían tener este gobierno, como estabas mencionando, Micheli, Kunkel, Gullo, digamos, ellos tienen mucho más poder, ¿por qué? Y bueno, porque es otro momento histórico. Lo que yo quiero transmitir es esto. No es una interpretación que hay un aire de familia. Yo no digo que hay un aire de familia con estos padres setentistas, como lo tenemos cualquiera que heredamos cosas de nuestras familias políticas y culturales. ¿No? Vos dijiste muy bien, ¿no? Que no tiene que ver con lo genético, tiene que ver con lo histórico y tiene que ver con estos puentes que sí no se conocían, que es, antes de que existiera el kirchnerismo, los vínculos entre la izquierda revolucionaria y estos líderes emergentes que en el 2001 eran una especie de indignados de esa época, ¿no? De los anarquistas. Incluso Clarín había sacado, ellos hablaban con Clarín, en esa época no era el eje del mal todavía, y había una movida que habían hecho en el 99, llamando a no votar, y Clarín le da un espacio importante. Laura, lo decíamos al comienzo y vos lo remarcaste apenas comenzaste, que no se los conoce. Por eso quisimos poner estas gigantografías para que la gente conozca su rostro. Pero antes de entrar en, digamos, qué hace cada uno y cuál es la importancia, la jefatura de Máximo Kirchner, una pregunta muy simple. ¿Son buenos o malos? Es que tienen cosas interesantes y cosas criticables. Por ejemplo, algo que a mí me pareció muy bueno. Me parece que tienen mejores ideas que prácticas políticas. A mí, en lo personal, el cuestionamiento a los medios me parece una idea interesante. Me parece una idea interesante, me parece una idea innovadora. Ahora, en el momento de practicar algo nuevo, hacen más de la vieja política. Si vos ves cómo gestionan en Telam o en Canal 7, es lo mismo que hacía el menemismo con los medios estatales en los 90. Vos decís que las prácticas de ellos no deja que aparezcan las ideas. Yo creo que tienen ideas que son interesantes, innovadoras, nuevas. Esto de confrontar con los medios me parece interesante en la medida en que se haga para profundizar la democracia. Iniciativas, por supuesto, Ahora, si vos eso lo haces para construir un proyecto personal y armar tu propio multimedio estatal, un holding oficialista, bueno, me parece que estás reproduciendo lo mismo que criticás. ¿Y por qué no aparecen y debaten en público con la oposición? Porque creo que no lo pueden sostener. O no los deja la presidenta, los cuida. Es que cuando uno sale a debatir también se pone, ¿no? En Telam, el otro día, hicieron una asamblea. Telam tiene sueldos importantes para lo que es el periodismo. Y los trabajadores hicieron una asamblea por censura y maltrato. ¿Cómo puedes defender eso? Y está gestionada por la Cámpora ahora. Aerolíneas, no sé, ¿cómo justificas lo que pasa? No, me parece que no lo pueden explicar. Pero vos lo que decís es que la Cámpora no admite otra idea de lo que está pasando en el país que lo que ellos sostienen. Bueno, yo creo que ese es el sesgo cultural. Yo digo, heredan marcas de los 70, lo poco democrático. Sí, me parece muy interesante el cuestionar, el confrontar, esto que te decía, por ejemplo, bueno, muchos debates, el tema de las AFJP, todos los debates a mí me parecieron interesantísimos. Ahora, tienen marcas culturales de época como el secretismo, el tomar decisiones de un modo hermético y poco democrático y no dar debates de cara a la sociedad solo con medios militantes, la depuración de los dudosos y de los cobardes, fue el caso de Iván Hein. ¿No? Ahora vamos a ir a ese caso, pero te quería preguntar, te pregunté, digamos, ¿son revolucionarios? Ellos lo que dicen es que reivindican el proyecto de sus padres, pero ayornado a este momento. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso quiere decir, por ejemplo, poner directores estatales en empresas privadas tras la privatización de las AFJP, tras la estatización. ¿Pero eso es para cambiar o es para, bueno, participar del mundo capitalista? No, bueno, la gesta, por ejemplo, el tema de aerolíneas y la estatización de aerolíneas fue planteado como el proyecto productivo que ellos plantean. Después vemos si es productivo o no lo es. Lo que ellos dicen es que es un proyecto inclusivo de redistribución social, de corte nacional y popular,
que es lo mismo que interrumpió la dictadura cuando en el 73 había comenzado este proyecto. Ellos continúan esta obra de sus padres en este momento, digamos. Ahora, hablando de Iván Hein, que está muerto, ¿ellos no admiten cuestionamientos internos dentro de la propia Cámpora? ¿El que cuestiona algo es marginado? Sí, creo que hay muy poco espacio para debatir, sí. ¿Y eso le pasó a Hein? Sí, si vos lees el capítulo de Hein, lo que le pasa a Iván es que empieza a cuestionar el modelo económico, cosas del modelo económico que lo estamos viendo, y no porque desde un lugar los métodos de Moreno, él decía que Moreno servía para una primera etapa, pero no para esta etapa, que había que debatir y que el modelo se profundizaba debatiendo y no sumando a los leales, que había muchos chicos, él estaba recorriendo el país buscando chicos de la Cámpora, que los hay muy formados, pero que esos no eran los incluidos, sino que los incluidos eran, bueno, los más talibanes quizá, y bueno, esa falta de creatividad para pensar limita los movimientos, ¿no? ¿Él aspiraba a ser el reemplazante de Moreno? Sí, sí, porque él decía que desde el área de consumo iba a salir un nuevo Perón, porque el consumo era el tema de hoy, digamos, así como en los 50 los derechos laborales eran el eje de la discusión, el consumo era el eje del debate político. ¿Y quién le bajó el dedo, Máximo o Cristina Kirchner a Hein? Bueno, a través del Cuervo Larroque, por lo menos lo que cuentan sus amigos, es, bueno, ya Máximo directamente, ¿no? Que primero le pedía que reportara directamente a él, que no lo atendiera Moreno. Después hay una conversación con el Cuervo Larroque que le dice, vos lo que pasa es que vos estás en contra del modelo. Estamos hablando de una estrella económica de la Cámpora, no era, digo, hay niveles... Sí, en ese momento más importante que Kicillof. En ese momento más importante que Kicillof, y además desde el inicio, con esto que yo les contaba antes, Iván fue presidente de la FUBA en el 2002, un líder emergente, y se empieza a enamorar del kirchnerismo cuando Kirchner asume, porque considera que estos indignados, esta antipolítica que ellos venían sosteniendo, puede encontrar en Kirchner un líder que... O sea, era de la primera hora, Iván Hein. Sí, sí, de la primera hora. Axel Kicillof se hace de la Cámpora después de la muerte de Kirchner. Ahora, y Iván Hein, que por toda esta situación estaba deprimido. Claro, estaba deprimido, yo siempre digo, bueno, en su personalidad, en una personalidad como la de él, también, bueno, un chico ambicioso, pero también sincero en sus posiciones, y porque si no, bueno, se hubiera sometido, hubiera sido quizá más obediente y eso le hubiera subido sus acciones seguramente. Laura, vamos a empezar con Máximo Kirchner. A ver, porque en realidad se habla demasiado, se habla mucho de Máximo Kirchner, pero ¿qué es Máximo Kirchner? ¿Es el ideólogo, el que tiene realmente fuerza? El jefe. El jefe, todos le dicen sí, nadie le discute nada. ¿Qué es Máximo Kirchner en la estructura de la Cámpora? Me río porque lo veo al Canca Huyo y me acuerdo cuando hablábamos de él. Tengo una opinión distinta de la de Dante. A mí la sensación que me da es, que Máximo es un poco usado por los chicos de la Cámpora como mascarón de proa para bueno, obtener espacios de poder en un sistema personalista como el que vivimos, ¿no? Creo que Máximo es la llave que les abre puertas, es la llave que lo llevó a Olivos el día en que Cristina triunfó de un modo arrasador en las elecciones y fue reelecta, y estos chicos... Mayra Mendoza, José Otavis, estaba Juan Cabandier, formaron parte del festejo en Olivos, y en una presidenta sin un entorno político propio, me parece que es un dato fuerte, ¿no? Pero es el que dice A y nadie se atreve a decirle B. Es el que sugiere lugares, por ejemplo, la presidenta sembró en todas las listas selectivas del país el año pasado con chicos de la Cámpora. Esos chicos se los acerca Máximo, y desde ese lugar... tiene poder. Y es el jefe, digamos, todo, vos decís, bueno, es un medio para muchos, ¿no? Para llegar a muchos. Pero además es el jefe, ¿le hacen caso? Sí, le hacen caso porque, digamos, sí, le hacen caso en cuanto a las unidades de la Cámpora, como ellos le llaman, como puede ser, no sé, Telam ahora, o Canal 7, o Aerolíneas. Máximo está sobre eso, y básicamente, digamos, su influencia es a través de su madre, ¿no? Claro. O sea, tiene una influencia afectiva como cualquier hijo mayor de una madre viuda, que en este caso además es presidenta, y realmente no tiene muchos cuadros propios. Y lo escucha Máximo, desconfía del viejo peronismo, desconfía por supuesto de los varones del conurbano, a pesar de que haya alianzas con ellos,
Y bueno, supongo que tendrá mucho miedo de ser traicionada y creo no, estoy segura que encuentra lealtad y confianza en estos chicos que le deben todo y que no tienen una estructura como podría tener en su momento Massa o Lustó, digo, de jóvenes, ¿no? Que ellos sienten que los terminaron traicionando, Laura, ¿no?